Bueno, buenas tardes. Con respecto al movimiento uniforme, rectilíneo, lo que podemos explicar o podemos entender primero que es un movimiento. Un movimiento es el cambio de posición, ¿no? Cambio de posición, María, posición en función del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener inicialmente dos variables. Cambio de posiciones, distancias. Como podemos ver en el ejemplo, aquí tenemos el mismo carro, solo que en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Como sabemos que es un movimiento uniforme, entonces la velocidad que lleva el vehículo en la posición 1 es igual a la velocidad que lleva el vehículo en la posición 2 y es igual a la velocidad que lleva en la posición 3. ¿Cómo determinamos esa velocidad? Como vemos acá, tenemos que hacer el cambio de posición en función del tiempo. Esta es la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Qué datos necesitamos? Pues saber qué distancia hay entre 1 y 2 y entre 2 y 3 y saber los tiempos que han transcurrido. Entonces, si tenemos que una distancia de 200 metros en un tiempo de, pongámosle, 10 segundos, yo puedo determinar acá también decirle que el tiempo es de 10 segundos entre cada intervalo. Y así de esa manera vamos a tratar de encontrar cuál es la distancia. Esta no me la dan, pero la puedo hallar a partir de esta distancia. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hallar es hallar la velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Hay otra forma de aprenderse esas ecuaciones. ¿Sí? Hay una forma un poquitico más compleja, más sencillita. Y es la que algunos de ustedes ya conocen, que es la de hacer el triangulito. En donde tenemos que distancia es igual a la velocidad por el tiempo. El tiempo, distancia sobre velocidad y velocidad, distancia sobre tiempo. Entonces ahí ya podemos trabajar las ecuaciones. Entonces vamos a trabajar la distancia. La distancia que nos dieron es de 200 metros. ¿Por qué la podemos colocar con X? Porque estamos viendo un movimiento horizontal. Sin embargo, para no confundirnos, lo vamos a dejar con D. Entonces tenemos 200 metros dividido perdón, un tiempo de 10 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos en esto? Pues la división, si queremos, pues podemos simplificar. Como tenemos arriba un 0 y abajo un 0, multiplicando y dividiendo lo podemos cancelar. Voy a cancelar ese con este. Y me queda 20 sobre 1, que es igual a 20 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad del vehículo va a ser siempre 20 metros sobre segundo, ¿correcto? En ese orden de ideas, me están preguntando acá la distancia. Entonces, ¿qué hago para encontrar la distancia? Pues la distancia será velocidad por tiempo. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Recuerden que para que un ejercicio quede más fácil y se logre interpretar mejor, debemos tener un dibujo, habrá un enunciado. No lo coloqué, pero ya haremos un ejercicio con enunciado. Y los datos y las ecuaciones. Importante las ecuaciones. ¿Por qué? Porque haciendo esto, aunque a veces da pereza, haciendo esto, yo sé qué datos necesito y cuál es la información que voy a dar. ¿De acuerdo? Es decir, mi respuesta. Entonces la distancia será igual a la velocidad. La velocidad que hallamos es de 20 metros por segundo aquí hay un por el tiempo que nos dan es 10 segundos. Entonces cancelamos, segundo con segundo se cancela, ¿sí? Porque uno multiplica y el otro divide, y 20 por 10, entonces nos da 2 por 1, 2, y 2 ceritos, o sea, 200 metros. Entonces, no importa en el orden o cómo yo lleve la ecuación, los datos sí se deben repetir, se deben manejar porque es un movimiento constante. ¿Sí? Eso es lo que me está dando esta información. Me está diciendo que lleva la misma velocidad, quiere decir que en los mismos tiempos las distancias serán iguales. ¿Ok? Hecho esto, entonces yo simplemente voy a hacer una tablita de datos y yo puedo con esto determinar qué distancia recorrió en 5 segundos o qué distancia va a recorrer en 60 segundos. ¿Por qué? Porque en mi tabla de datos yo puedo decir acá que la distancia, el tiempo
y la velocidad. La velocidad es una sola, ¿sí? Entonces va a ser siempre 20. Aquí le colocamos los datos, metros sobre segundo, para no repetirlos en toda la tabla. Entonces aquí tendríamos 20, 20, 20 y 20. ¿Correcto? Entonces, como la velocidad es la misma, únicamente me interesa a mí saber o la distancia o el tiempo. ¿Correcto? Entonces vamos a decir que hallamos los tiempos cada 5 segundos. Entonces 5, 10, perdón, la distancia cada 5 segundos, 10, 15, 20 y 25. ¿Correcto? Algo para tener en cuenta, entre la posición 1 y la posición 3 han transcurrido 10 más 10 segundos, 20. Quiere decir que nos vamos a encontrar esta distancia. ¿Cuántos metros habrán? 200 más 200 son 400 metros. Aquí me debe dar 400 metros si la velocidad es constante. Entonces encontremos las distancias. Simplemente vamos a repetir la ecuación. Distancia es igual a velocidad por tiempo 1. ¿Por qué 1? Porque esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la 5. ¿Correcto? Entonces tenemos que distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? 20 metros sobre segundo por el tiempo 5 segundos. Entonces segundo con segundo se cancela, 5 por 0, 0, igual a 5 por 2, 10 y tenemos 100 metros. ¿Listo? Esa es la distancia 1, 100 metros. Aquí le colocamos también metros para hacernos repitiendo, para no estar escribiéndolos ahí y colocamos aquí segundos. Ya cambiamos de colorcito para que sea más visible. Vamos por la distancia 2, esta distancia 1, la distancia 2 es igual a velocidad por tiempo 2. Entonces tenemos la misma velocidad, 20 metros sobre segundo por 10 segundos. Entonces segundo y segundo se cancela y tengo que 10 por 20 da 200 metros. ¿Correcto? Seguimos acá. Distancia 3 será igual a la velocidad por el tiempo 3. Entonces aquí ya hallamos acá 200 metros y vamos a hallar la distancia 3. Entonces será la misma velocidad, 20 metros sobre segundo por 15 segundos. Segundo y segundo se cancela y hacemos la multiplicación. 5 por 0, 0. Aquí hagámosla de este ladito. Vamos a movernos un poquito acá para hacer la multiplicación y ya volvemos. Entonces tendríamos acá, tendríamos 20 por 15. Entonces tenemos 5 por 0, 0, 5 por 2, 10. 5 por 1, perdón, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. Y tenemos 0, 0, 2 y 1, 3, 300 metros. Entonces esto da 300 metros. Colocamos acá 300 metros como distancia, ¿correcto? Entonces ahora vamos a hacer la siguiente. Vamos con, coloquémoslo aquí en otro moradito, y vamos con la distancia 4, que sería esta de acá, que asumimos que debe ser 400 metros. Entonces velocidad por tiempo 4. Entonces será 20 metros sobre segundo por 20 segundos. Segundo con segundo se cancela y 20 por 20, 400. ¿Sí? Si queremos lo confirmamos acá, vea, 2, 20 por 20. Entonces tenemos 0 por 0, 0, 0 por 2, 0, 0 por 2, 0, 2 por 2, 4. 0, 0 y 4. 400 metros, ¿correcto? Entonces ya vamos aquí 400 metros. Nos queda únicamente la última que por hallar, que sería distancia 4, distancia 5, perdón, será igual a la velocidad por el tiempo 5, que será 20 metros sobre segundo por 25 segundos. Segundo con segundo se cancela y tenemos entonces acá 20 por 25. ¿Listo? 5 por 0, 0. 5 por 2, 10. 2 por 0, 0. 2 por 2, 4. Qué pena, tengo un camioncito aquí, un vecino, pero bueno. 0. 0 y 0, 0. 1 y 4, 5. 500. Entonces aquí me da 500 metros. Como vemos que el tiempo es progresivo, pero es el mismo diferencia de tiempo, vamos de 5 en 5, aquí el aumento de distancia también es constante. Mira, más 100 metros, más 100 metros, más 100 metros, más 100 metros. ¿Sí?
distancias iguales en tiempos iguales. Esa es la definición de movimiento uniforme rectilíneo. ¿Y por qué se llama rectilíneo? Además de que sea un movimiento en línea recta, obedece también a lo siguiente. Y es que a la hora de graficar, vamos a graficar acá, a la hora de graficar con esta tabla que tengo yo aquí, con distancia, tiempo y en vez de dar velocidad, entonces hacemos la grafiquita. Tenemos acá un plano cartesiano, ¿sí? Tenemos horizontal y vertical. En esta horizontal y vertical también tenemos distancia en la vertical en metros y es en la vertical. ¿Por qué? Porque es la variable dependiente, y en la variable independiente, que es la horizontal, vamos a colocar el tiempo en segundos. Entonces acá tenemos como valor máximo 500. Entonces tomamos acá 500 metros. Vamos 100, 200, 300, 400 y 500 metros. Entonces 100, 200, 300, 400 y 500. Estas medidas las debo sacar yo, obviamente, con la regla. Debo medirlas, valga la redundancia, con la regla para que la escala me quede exacta. Yo lo estoy haciendo a mano alzada, pero ustedes deben hacerlo, que estas distancias que hay entre un intervalo y el otro sean las mismas. ¿Ok? Ahora, los tiempos: 5, 10, 15, 20, 25. Entonces tenemos acá 5, me bajo un poquito más, 5, 10, 15, 20 y 25. ¿Sí? ¿Qué es el paso siguiente? El paso siguiente es unirlos entre ellos. Unir las coordenadas sería aquí 500 con 25. Lo hago en línea segmentada. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando proyecciones, no es una línea constante, simplemente es una línea imaginaria. ¿Sí? Entonces viene aquí 20, sería este punto, este punto. Seguimos con distancia 3, que es la azulita. Entonces vamos con 300 metros y 15. ¿Sí? Vamos con distancia 2, que sería 200 metros y 10 segundos. Y por último, la distancia 1, que es de 100 metros y 5 segundos. Yo debo unir esto con una línea recta. Entonces hago la línea recta desde aquí hasta acá. ¿Sí ven? Y eso es lo que debo hacer. Una línea recta. ¿Ok? Ya hecho eso, ya tengo la gráfica de distancia contra tiempo, que tiene un nombre de velocidad. Por eso este movimiento se llama uniforme rectilíneo. ¿Ok?